¿Qué puede hacer ese inmigrante que ahorita está preocupado si es arrestado por ICE? ¿Qué puede hacer para proteger a su familia? Tenemos hoy un invitado súper especial, Javier Talavera, un buen amigo y abogado que se especializa en fideicomisos y en un montón de cosas súper interesantes que vamos a estar hablando hoy. Primero que nada, bueno, quiero decirles a todos que yo tengo muchos años conociendo a Javier. Nosotros trabajamos juntos en el ejército como abogados y él se retiró del ejército después de una carrera que comenzaste en la Marina, ¿no? Tú comenzaste en la Marina inicialmente, ¿no? Comencé en el ejército antes de que fuera abogado, después de la high school, de la secundaria, y me di de baja y regresé al ejército después de ir a la escuela de Derecho. Qué chévere. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de planificación patrimonial, Mm. vamos a estar hablando de qué pueden hacer las familias de inmigrantes. Hay muchísimo miedo, Javier, muchísimo miedo de qué hacer si a la cabeza de la familia, la persona que trabaja y que mantiene el hogar muchas veces o que trae la mayoría de los recursos al hogar, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer ese inmigrante que ahorita está preocupado si es arrestado por ICE? ¿Qué puede hacer para proteger a su familia? ¿Qué puede hacer si tiene una casa? ¿Qué puede hacer para que su familia tenga los recursos para poder hacer algo si es necesario vender esa casa? Cuéntanos un poquito acerca, primero, cómo comenzaste tú en este mundo de ayudar a los inmigrantes con esta parte del derecho que es bastante especializada y háblanos un poquito de qué puede hacer este inmigrante. Sí, muchas gracias, Juan, y de nuevo un saludo a todos. Sabes, me retiré hace un año y medio aproximadamente y me di de baja del empleo con el gobierno federal hace aproximadamente 9 meses. Comencé mi práctica y al tratar de encontrar una área, empezaron a llegar muchas preguntas de familiares, miembros de la comunidad, especialmente enfocados en cómo puedo proteger a mi familia en caso de deportación, cómo puedo protegerme en caso de que pase algo. En realidad, son las preguntas en las que nadie quiere pensar. ¿Qué pasa el día de mañana si me muero? ¿Qué pasa el día de mañana si me arrestan o si quedo incapacitado? Y me empezó a interesar muchísimo y empecé a trabajar con estos conceptos. Am, Cosas que en realidad había hecho en el ejército. Hacemos testamentos, hacemos cartas poder, pero no al extremo de lo que estoy haciendo ahora. Me empecé a dar cuenta de que la herramienta que es conocida como un fideicomiso o en inglés como un living trust es una herramienta que originalmente la comunidad piensa que es una herramienta para las personas que tienen de muchos recursos para que puedan proteger sus recursos y pasárselos a su familia. Pero también es una herramienta que es muy poderosa y la pueden utilizar personas que tienen miedo de caso de que lleguen a quedar deportadas o que les llegue a pasar algo y que puede ayudar a proteger a sus familias. Um, Sí, si no te molesta, Juan, me gustaría primero que nada cubrir, porque creo que hay mucha falta de información y mucha desinformación en la comunidad. Ujú. Um, es mi opinión basada en haber hablado con varias personas. Entonces, hay muchas personas que piensan, tengo un testamento o tengo una carta poder, ya quedé protegido. Y sí, en parte es correcto, porque un testamento o una carta poder es mejor que nada. Te protegen, pero son limitados. Entonces, cuando hablo acerca de este tema, siempre utilizo una gráfica. Lamentablemente no lo puedo compartir ahora, pero si les pidiera que se imaginaran como piezas de un rompecabezas, y cada uno de estos documentos es una pieza. Y empezamos primero que nada con la designación de beneficiarios en sus cuentas bancarias, sus cuentas de seguros de vida, sus cuentas de sus pensiones, retiros. Eso es muy importante y es una pieza de este rompecabezas, porque empezando con eso, um, los beneficiarios que tienen nombrado en esas cuentas, las cuentas, el día de que, disculpen, el día de su muerte, esos contenidos de esas cuentas son distribuidos basado a esas designaciones de beneficiarios.
no pasan por su testamento. Entonces, aunque tengas un testamento y tu testamento diga que tú quieres que pase tus cuentas a tus beneficiarios, si esas cuentas tienen a otro beneficiario nombrado, entonces las cuentas los distribuyen a los beneficiarios que están nombrados dentro de ese contrato. Esto es algo que miramos mucho en el ejército. Con los soldados, digamos que se Mm. divorciaban y nunca actualizaban sus listas de beneficiarios en sus seguros de vida. Y a veces quedaba el ex esposo o la ex esposa y a veces morían y entonces los seguros de vida se distribuían a las personas que estaban en la lista de beneficiarios. Entonces, primero que nada, es importante actualizar las designaciones de beneficiarios en todas nuestras cuentas. Esa es la primera pieza. La segunda pieza, el testamento es muy importante y todos conocemos lo que es un testamento. Es en realidad, es un documento legal que te ayuda a designar herederos eh, para el día de tu muerte. Ah, Entonces, pero es limitado en el sentido de que solo entra en función el día de tu muerte. Entonces, si tienes un accidente y no puedes tomar decisiones por ti mismo, incapacitado, entonces no entra en vigor el testamento. La carta poder también es poderosa, es otra parte de esta, otra pieza de este rompecabezas, pero también es muy limitada. La carta poder permite a otra persona a tomar acciones en tu nombre. Pueden ser acciones, puede ser un poder financiero o puede ser un poder médico. Pueden ser decisiones médicas o decisiones financieras de tus cuentas de banco, pero está limitado también. Una carta poder termina el día de tu muerte y muchas instituciones no aceptan las cartas a poder, especialmente cartas generales. O muchas veces las instituciones bancarias quieren sus propios formularios. Entonces, um, puedes estar limitado si solamente tienes un testamento y una carta poder. Si quedas incapacitado, tu familia puede quedar paralizada legalmente. O, o digamos, si tienes una carta poder y llegas a morir, se termina el poder que otorgas. La pieza central de este rompecabezas es el fideicomiso, como lo mencionó Juan. El fideicomiso es un documento legal que es muy poderoso. Y, y la razón por la que es poderoso es porque lo creas en tu vida. Hay varios tipos de fideicomisos. Hoy vamos a hablar de fideicomisos en vida. Lo puedes crear en tu vida y puedes depositar tus propiedades, tus, um, um, tus propiedades, tus cuentas bancarias, tu casa, negocio, lo que tengas, lo puedes depositar en el fideicomiso y tú puedes hacer la lista de beneficiarios y puedes acercar las reglas como tú las quieras. Entonces el fideicomiso retira estas propiedades de tu persona y entran dentro del fideicomiso. Entonces ya legalmente no eres el dueño de esa casa o de ese negocio. El dueño es el fideicomiso. Pero tú eres el beneficiario y tú eres potencialmente el fideicomisante, que quiere decir la persona que administra las propiedades que están dentro del fideicomiso. Como fideicomisante, tú puedes hacer todo lo que puedes hacer como dueño, pero ahora lo haces como fideicomisante o como la persona encargada de ese fideicomiso. Y tú nombras las personas que te van a sustituir el día que tú no puedas actuar o el día de tu muerte. Entonces, tú puedes ser, digamos, el fideicomisante inicial y puedes nombrar a una persona de tu confianza como el fideicomisante sustitutor y puedes nombrar una lista de fideicomisantes que van a seguir. También puedes, dentro del fideicomiso, puedes nombrar la lista de beneficiarios. Y una cosa que me gusta mencionarle a mis clientes también es, dentro de un fideicomiso tú puedes limitar quién hereda tus propiedades o puedes limitar si cierta persona no hereda tus propiedades, pero les toca gozar del uso de la propiedad por el resto de su vida. Y esto es importante porque, y todos lo sabemos,
tal vez tengamos hijos, familiares, de que sabemos de que si se les llega a dar una herencia, es posible que no la aprovechen o que la malgasten. Ah, entonces, mucha preocupación con la comunidad es, he construido toda una vida aquí en Estados Unidos, tengo mi casa, pero sé que si se la dejo a mi hijo, la va a malbaratar, ah, o la va a desperdiciar. Entonces, si dejas tu casa dentro de un fideicomiso, tú puedes designar, mi hijo la puede usar por el resto de su vida, pero nunca va a ser dueño de esa casa. Después esa casa le va a seguir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y así es como muchas familias mantienen um, sus bienes por generaciones. Y esa es la pieza central de rompecabezas. Muchas gracias, Juan. No, 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 una pregunta, Javier, porque me interesa muchísimo todo esto que estás diciendo y como dicen por ahí, a veces el diablo está en los detalles. Entonces, Sí, pues, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sí, entendí que es como, por lo menos, a mí me encanta la analogía de los pilotos de avión, que antes de sí, salir a pilotear tienen una checklist. Entonces, si entendí bien, si tú fueras piloto y estás haciendo una checklist de lo que es más importante, empiezas con cambiar los beneficiarios en tus cuentas de banco, eso es lo primero que sí, pones en la checklist. Lo segundo que pones en la checklist es potencialmente un poder, crear un poder especial para que una persona que tú designes pueda tomar ciertas decisiones en caso de que tú estés deshabilitado o no estés afuera, estés detenido. La tercera cosa que ese piloto revisa antes de andar, de hacer andar el avión es potencialmente un testamento. Pero este testamento tiene limitaciones, como las explicaste, y finalmente tienes la figura del fideicomiso. Ahora, si una persona todavía tiene un mortgage, porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos, cuando están comprando una casa, no tienen el dinero para simplemente comprarse la casa así, chin chin. Entonces, esas personas, si le deben al banco, pueden meter esa casa en un fideicomiso. sí. Y el proceso solo es de notificar al banco que he creado un fideicomiso, pienso depositar la casa dentro del fideicomiso y el mortgage se ajusta al nombre del fideicomiso. Claro, tú sigues siendo responsable de que se pague el mortgage y si no se paga el mortgage, el banco entra y lo intenta de recuperar la propiedad. Pero sí hay maneras y cada banco, cada institución financiera tiene procesos diferentes. Entonces es conveniente verificar con esa institución financiera para averiguar cuál es el proceso de poner una casa dentro de un fideicomiso. Una casa que Ahora, tenga un mortgage down. en términos tributarios, o sea, tú cuando metes tu casa en el fideicomiso todavía puedes deducir al final del año los impuestos que pagas del préstamo inmobiliario o ahora tienes que el fideicomiso hace sus propios impuestos. ¿Cómo funciona eso? Sí, puedes aún ajustar eso en tus impuestos. Y claro, siempre es importante verificar, trabajar con un contador o con la persona que experto en los impuestos. Pero sí, puedes aún ajustar eso y cuando reportes tus impuestos al final del año. Y pues, más de una persona, creo que entendí que si tú estás casado, ¿ok? Tú puedes hacer que los beneficiarios de ese fideicomiso sean no solo tú, pero varias personas como todos tus hijos y entonces tú pones condiciones de cómo una persona que está nombrada en el fideicomiso puede beneficiarse de el fideicomiso es eso, es que tú tienes que escribir las condiciones bajo las cuales tú vas a permitir que ese hijo, que esa hija, que esa esposa, que ese esposo se beneficie del fideicomiso. Sí, normalmente escribimos el fideicomiso y la persona que lo crea hace las condiciones. Por ejemplo, puede decir, mi casa, yo sigo gozando de mi casa el resto de mi vida y aquí está mi lista de beneficiarios. Y el día que yo muera, entonces se reparte, ya sea la casa se vende y se reparte por partes iguales, o mi hijo o mi hija puede vivir en mi casa el resto de su vida, gozarla, am, pero nunca va a ser dueño y se le pasa a sus hijos el día de mañana. En realidad, lo que me encanta del fideicomiso es de que
tú puedes hacer lo que tú quieras, bueno, dentro de ciertos límites, pero Ujú. si tú, por eso es importante tener la reunión con el abogado y hablar de, esta es mi situación, estos son mis bienes, estas, mis hijos, lo que sea, y me gustaría que pasara lo siguiente. Y entonces podemos ajustar el fideicomiso, o en ciertos en casos muy limitados, no se recomienda un fideicomiso. Si es soltero, si no tienes hijos, no tienes propiedades, tal vez no necesites un fideicomiso. Pero de ahí en más es recomendable. Ok, entonces sí, por ejemplo, ni Dios lo quiere, yo soy cabeza de familia y no tengo todavía un estatus en este país, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo dinero en el banco, tengo una empresa, ok, yo pongo todo eso en un fideicomiso y mi esposa y yo somos Giselle y yo somos los beneficiarios principales. ¿Qué pasa si a mí me arrestan y me deportan a otro país? ¿Cómo queda mi esposa aquí con ese fideicomiso? Gracias, eso es muy importante. La manera como lo puedes acercar inicialmente es, no solo son beneficiarios, pero son los fideicomisantes iniciales. Mm, Y los puedes designar como co-fideicomisantes iniciales. O sea que hay dos personas que están a cargo de manejar todo lo que está dentro del fideicomiso. Si llega a faltar una persona, la otra persona entra y sigue manejándolo sin problemas. No necesitas de ir a corte para que apruebe un testamento, no necesitas de presentar una carta poder, está todo dentro del fideicomiso. Um, y una de las partes importantes inicialmente es crear el fideicomiso, pero la segunda parte es igual de importante, es de um, cambiar todas tus propiedades o tus cuentas bancarias al nombre del fideicomiso. mm, Entonces, cuando te estás reportando con el banco o estás tratando de hacer algo con tu casa, ya está identificado que tú eres un fideicomisante del fideicomiso. Entonces, no hay preguntas o dudas, um, es un proceso muy, muy fluido. Ahora, ¿qué pasa si te demandan? ¿Pueden agarrar las propiedades que están dentro del fideicomiso? O sea, para cobrarse, te demandan a ti de manera personal, ¿ok? Pueden los demandantes, si ganan el juicio en contra tuya y se le otorgan daños en términos de monetarios, ellos pueden tomar parte de las propiedades del fideicomiso. O sea, esa es una excelente pregunta. Es posible, y todo depende del caso, y todo depende de cómo esté el fideicomiso armado. Hay dos tipos de fideicomisos. Un fideicomiso es que se le llama revocable Ujú. y hay un tipo de fideicomiso que se le llama no revocable. Ok. El revocable, existe la posibilidad de que tú creas tu fideicomiso y años después tú lo puedes deshacer. Es decir, voy a deshacer el fideicomiso, voy a sacar todas las propiedades otra vez a mi nombre. En esos casos, la corte miraría eso y diría, aunque estas propiedades ya no estén a tu nombre, hay la posibilidad de que las puedas volver a poner a tu nombre. Entonces es más probable que la corte pueda, Mm, dependiendo del caso, pueda tratar de obtener las propiedades que están dentro del fideicomiso. Hay otro proceso que es un fideicomiso no revocable. En ese caso, creas tu fideicomiso y pones las propiedades dentro del fideicomiso y ya no los puedes revocar. mm, Entonces, eso es importante y eso es algo que a veces es recomendado para ciertas personas que tienen condiciones donde necesitan ayuda del gobierno y donde les toman en cuenta cuántos bienes tienen. mm. Entonces, crean un fideicomiso no revocable y se quitan en realidad todas esas propiedades de sus cuentas, como quien dice. Ya. Pero ya no las puede revocar. Entonces es más difícil que una corte trate de obtener las propiedades que están en un fideicomiso que no son revocables. O sea, ese fideicomiso no revocable, ya tú asignas un beneficiario Ujú. que generalmente no eres tú o eres tú en vida. Puedes seguir siendo tú en vida también. Ok, ok. Y entonces, con las reglas de ese fideicomiso,
pero es que explica un poco qué pasaría si tú no solamente mueres, pero si quedas deshabilitado de alguna manera, ¿correcto? O sea, que Sí, correcto. no puedes tomar decisiones. Ok, oye, eso se ve como tremendo vehículo. Sí, Y cuéntame una cosa, ok. Una de las cosas que he escuchado, y tú me puedes confirmar si es así o no, es que uno de los problemas con el testamento es que muchas veces si tú no tienes muchísimas propiedades, a veces los costos, ¿ok? Y el tiempo que se tiene que invertir en llevar a cabo la ejecución de un testamento simplemente se termina comiendo una parte importante del patrimonio de una persona. Y cuéntame un poquito entonces los costos, ¿verdad? Versus el fideicomiso, que también se conoce en inglés como trust, ¿verdad? sí. Versus los costos de ejecutar un testamento y por qué todavía el fideicomiso sigue siendo una mejor opción en términos de costos Ujú. de ejecución. Una excelente idea, sí, una segunda pregunta, disculpa. Sí, en ejecutar un testamento tienes que ir a una corte. En inglés se le llama probate, es el proceso de probate Ujú. process. Entonces, tienes que ir a una corte usualmente y entonces tienes que cobrarse los gastos de la corte. Tal vez tengas que obtener un abogado, gastos de abogado, y dependiendo en la complejidad del testamento, es un proceso que se puede tardar meses, tal vez años, dependiendo en la complejidad. Am, entonces, tiene razón. Y todos esos gastos salen de los bienes que van a pasar por el testamento. Entonces es posible de que el proceso solo se gaste 5, 10, 20% de lo que está dentro de los bienes que van a pasar por el testamento, dependiendo cuánto haya dentro del testamento y qué tan largo se tarde el proceso. En unos estados, yo tengo licencia de ejercer en Illinois y Washington. En los dos estados, si tienes tu herencia es menos de $100,000, no pasa por el probate process. Pasa por un proceso más rápido. No sé en Florida cuáles son los límites, pero si tu herencia es lo que le considera pequeña, entonces no pasa por ese proceso. Pero si pasa de ese límite, tiene que ir por el proceso de probate y entonces tienes que pagar los gastos. Ahora, un fideicomiso, una de las ventajas, de las grandes ventajas del fideicomiso, es de que no tiene que pasar por el proceso de probate. Claro. El gasto inicial es el gasto de crear el fideicomiso, pero después de tu muerte ya no tienes que pasar las propiedades, disculpa, las propiedades que están dentro del fideicomiso no pasan por probate porque están dentro del fideicomiso. Ya no están a tu nombre, están en el nombre del fideicomiso. Entonces, la siguiente persona, el siguiente fideicomisante sigue administrando las propiedades como si nada hubiera pasado. O sea que, Tengo otro punto, Juan, si me permites. eh, Otra de las desventajas del testamento es que toda esa información es pública. Como pasa por la corte, entonces todo es público. Cualquier persona puede entrar a la información pública y ver a quién se le dejó esa herencia. Y, y el fideicomiso no, el fideicomiso es privado. Entonces lo que está dentro del fideicomiso no se publica ni es público. wow. Entonces, si estoy entendiendo bien, también pareciera que hubieran ventajas tributarias, porque si me imagino que en muchos estados tú tienes que, si haces un testamento y le traspasas tu propiedad a alguien, pues se tiene que pagar algún tipo de un porcentaje en impuestos por haber heredado, ¿verdad? Una propiedad, heredado un dinero. Ahora, si tú eres un beneficiario más y la persona muere y el nuevo beneficiario o el beneficiario que todavía está vivo se sigue beneficiando, pareciera que tributariamente, en términos de impuestos, no tiene el mismo impacto que un testamento, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Y eso, aunque eso también depende de estado y a veces por ciudad. Te puedo Claro. decir por anécdota de que en el estado de Washington, si tú creas un fideicomiso y cambias el título de tu propiedad de tu nombre al nombre de tu fideicomiso y tú como fideicomisante, no te cobran impuestos de cambio. Mm. En la ciudad de Chicago, como me di cuenta con un cliente, aunque tú cambies el nombre de tu propiedad de tu nombre
al nombre del fideicomiso, aún te van a cobrar los impuestos. Entonces, depende del estado y la ciudad. Wow, entonces Pero sumamente generalmente creo importante. que sí es correcto, sí. Ahora, tú cuéntame algo, porque eso nos lleva a algo súper interesante, que es lo siguiente. Si tú vives en Illinois, ¿ok? En el estado de Illinois, pero tú, y tus propiedades están en el estado de Illinois, pero tú te das cuenta que las leyes del estado de Washington, donde tú también estás licenciado, son mejores, ¿ok? Son más favorables. Puedes crear un fideicomiso en el estado de Washington a pesar de que las propiedades y tú vives en el estado de Illinois, o tienes que crearlo en el estado donde están las propiedades de ese fideicomiso. Generalmente se tienen que crear en el estado donde tengas residencia. Ah, entonces, aunque tú vivas en el estado de Washington, pero tengas propiedades en otro estado, tú creas tu fideicomiso en el estado de Washington y puedes incorporar las propiedades de otros estados a tu fideicomiso. Ah, lo que creo que no está permitido es si tú vives, digamos, en el estado de Florida, no puedes crear un fideicomiso en el estado de Texas y tomar ventaja de las leyes de Texas. Eso no es permitido. Mm, ok, ok. Entonces, generalmente, dependiendo de dónde vivas, Ujú. vas a tener que adaptarte a las leyes que gobiernan fideicomiso en ese estado donde estás viviendo, y donde eres residente. Si tienes propiedades en ese estado y también en otros, tú puedes utilizar el fideicomiso del estado donde vives, donde eres residente, para poner propiedades que están localizadas en otros estados, ¿correcto? Sí, sí, Ok, correcto. bueno, eso es excelente. Entonces, y bueno, yo creo que, wow, hemos cubierto muchísimo, Sí, de verdad, mucha pero, información. pero todavía queda muchísimo por cubrir. Sí. Yo quiero, si tienen alguna pregunta, que no vamos a hacer más live con Javier, quiero que utilicen la pared de este live para poner todas las preguntas que ustedes tengan de Javier. Recuerden que Javier trabaja bien con nuestra firma. Nosotros estamos licenciados tenemos abogados licenciados en Florida, yo estoy licenciado en Colorado, también estoy licenciado en Texas. Entonces tenemos abogados licenciados en Washington, D.C., Javier en Washington State, también tenemos algunos abogados en Arkansas. Entonces tenemos verdaderamente una variedad de jurisdicciones que pudiéramos cubrir, donde Javier pudiera ayudarlo a usted si usted está en una necesidad de crear un fideicomiso, pero también aquí como una de nuestras misiones principales, y es algo que compartimos con Javier, es el deseo de empoderar a la tribu, empoderar a nuestra gente para que puedan tomar decisiones financieras y acerca de sus vidas que son óptimas. Así que vamos a seguir teniendo estos programas para que usted tenga la mayor cantidad de información posible, para que usted pueda seguir tomando esas decisiones informadas